Que el Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? Bendecidos, ¿verdad? Estamos en victoria, estamos contentos, felices, porque sabemos en quién hemos creído. Tenemos un Dios santo que vive. Y qué hermoso es poder mirar a los niños cantar, qué hermoso es poder sentir su presencia y poder regocijarnos delante de Él. Doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da. Doy gracias a Dios, gracias al pastor, ¿verdad? Doy gracias al pastor por esta oportunidad de poder permitirme compartir la bendita palabra de Dios. Y saludamos a todos aquellos, ¿verdad?, que nos escuchan o nos ven a través de este programa, y deseamos que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Vamos así entonces a leer la palabra de Dios y vamos a ver un solo versículo, Salmos 32:8. Por favor, cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre celestial, maravilloso Dios, estamos delante de tu divina presencia, maravilloso Salvador, para pedirte que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, bendito Dios. Amado Señor, conoces nuestro corazón, conoces nuestra vida, bendito Dios. Y lo único que anhelamos es darte a ti la gloria, la honra, la alabanza, mi Dios. Padre Santo, así es que te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, para que así podamos seguir hacia adelante, para que así podamos recibir nuevas fuerzas, recibamos esa sanidad, esa consolación, esa esperanza, maravilloso Dios, que tanto necesita nuestra vida. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, y en Él te damos a ti toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Pueden sentarse. La palabra de Dios nos habla de una manera en la cual a veces nos preguntamos ¿de qué manera yo puedo glorificar el nombre de Dios? ¿Qué es aquello que yo puedo hacer? Mire, cuando nosotros miramos a través de este versículo, la palabra de Dios comienza diciendo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y te enseñaré el camino que debes andar. Así es que en mi corazón había una pregunta: ¿cómo puede mi vida caminar para Dios? ¿Cómo puede entonces mi vida caminar de acuerdo a la voluntad de Dios? Dios está aquí diciendo: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cómo? Y recordaba cómo Jesús, estando en esta tierra, Él decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire qué maravillosas palabras. El camino, mire, la vida humana es como un camino en el cual el hombre es guiado por Dios y que cada uno puede andar o rechazar. Muchos han rechazado este camino. Muchos rechazaron el camino de Dios. Muchos rechazaron a Cristo. Cuando nosotros miramos a través de la historia, nos damos cuenta cómo mucha gente ha rechazado la palabra de Dios. Cuando miramos la palabra bendita de nuestro amado Dios, vemos cómo muchos hombres rechazaron escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Los profetas exhortaban a alejarse de los falsos maestros, del falso camino, y dirigir los caminos de los hombres a Dios. Ese ha sido el propósito de Dios. Ese ha sido el propósito siempre de Dios, que cada uno de nosotros vengamos a Él.
Mire, aún la palabra nos dice que el piadoso pide a Dios que le muestre el camino. Y nosotros miramos tantos versículos y recordábamos el de San Juan 14:6. Pero ¿cuánto hemos puesto de nuestra parte para vivir de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo puede mi vida caminar para Dios? ¿Cómo puede mi vida agradar a Dios? Nosotros podemos aprender a caminar para Dios. Mire, a través de la Biblia encontramos dos hombres que vivieron situaciones similares, pero sus finales fueron diferentes. Y me refiero a David y a Saúl. Hombres que conocieron de Dios, escucharon de Dios, pero sus vidas fueron diferentes. Cuando nosotros vamos a Primera de Samuel, nosotros miramos aquí en el capítulo, si nosotros comenzamos desde el capítulo 9, vamos a mirar que en el versículo 1 nos habla de que había un varón de Benjamín. Mire de dónde provenía, de qué linaje venía Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Mire, la palabra de Dios en el versículo 2 nos dice, y tenía él un hijo. El varón tenía un hijo que se llamaba Saúl. Pero ¿cómo describe la palabra de Dios a este hombre? Dice que este hombre era joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. La palabra de Dios describe a este hombre y da sus cualidades aún físicas. Era hermoso. La palabra de Dios nos dice que inició su reinado con una victoria brillante. En el capítulo 11 nosotros miramos cómo David fue un hombre que derrota a los amonitas. Miramos cómo Dios lo escoge. Mire, cuando nosotros miramos a través del versículo 24 del capítulo 10, la palabra de Dios dice que Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Las cualidades de Saúl eran tan bonitas que Samuel le dice: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Y nosotros estamos aquí sentados, ¿por qué? Porque Dios nos ha elegido, porque Dios nos eligió a nosotros. Por eso le llamó, le trajo a su luz admirable. Pero nos vamos a dar cuenta a través de la palabra de Dios que han sido muchos los que han venido a conocer a Dios. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice su palabra. De ahí la importancia de reconocer qué es lo que yo debo de vivir para caminar hacia Dios. Porque Dios ya hizo su parte, la primera parte la hizo Dios. Envió a su único hijo para salvarnos. No era para condenarnos, sino para salvarnos. La segunda parte nos toca a nosotros tomar la decisión firme de decir: Señor, heme aquí. Estoy dispuesta, estoy dispuesto. Cuando nosotros miramos la vida de Saúl, habla de un hombre que era trabajador y responsable. Hermana, ¿cómo usted puede decir eso? La palabra de Dios dice en el capítulo 9, versículo 4, que antes decía que su padre perdió unas asnas. Y mire todo lo que trabajó Saúl, todo lo que caminó. Y él pasó al monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa. Y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado: ¿qué tienes contigo? Ven, volvámonos
porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Saúl era un hombre que estaba dispuesto a ayudar a la familia, como muchos de nosotros, como muchos de ustedes. Yo he escuchado hermanos decir, yo soy la primera, la segunda de la familia y no pude estudiar porque tuve que dejar de estudiar para poder apoyar a mis padres. He escuchado hermanas con mucha tristeza decir, yo tuve que dejar la escuela porque mi madre no podía con mis hermanitos y tenía que trabajar y yo me quedé en la casa. ¿De dónde Dios nos llamó? ¿De dónde Dios lo sacó? No lo sé. ¿Cómo lo llamó? No sé qué fue lo que usted hizo en su vida, pero Dios a través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta que Él está interesado en todos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estábamos? ¿Quiénes éramos? El pastor decía que miráramos hacia Dios y le preguntáramos quién éramos, qué habíamos hecho para poder ser dignos de que Dios nos mirara. Saúl era un hombre que tenía todas las cualidades para ser un buen rey. El pueblo pidió un rey y Dios eligió a Saúl. Dios lo elige. Dios se los da. Y él comienza a mirar el poder de Dios. Nosotros hemos mirado el poder de Dios a través de nuestro matrimonio, a través de la vida de nuestros hijos, a través de la vida de nuestros padres. Pero ¿cómo estamos valorando esta salvación tan grande? ¿Cómo estamos valorando esta salvación tan grande? ¿O comienza el orgullo en nuestras vidas a hacer un hueco y a meterse y a creer que todo lo sabemos, aunque apenas estamos aprendiendo? Mire, hermano, aquí hay grandes talentos. Qué hermoso es poder venir y alabar a Dios con esos músicos. Qué bonito es cantar a Dios cuando hay alguien que sabe tocar un instrumento, cuando hay alguien que sabe dirigir. Qué hermoso es estar sentado y aprender de la palabra de Dios, cuando hay hombres de Dios que se han preparado, que han separado su tiempo. Pero es que eso no es suficiente. Nosotros necesitamos tener una relación íntima con Dios. Necesitamos tener la seguridad de que el Dios que le servimos es grande, grande, y que no importa lo que venga. Mire, cuando hay escasez, ahí está Dios. Cuando hay abundancia, ahí está Dios. Cuando nosotros lo tenemos todo a nuestro favor, está Dios. Y aun cuando se nos cierran las puertas y pareciera que las cosas no están bien, Dios está también ahí. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo miro a través de la vida de Saúl y me doy cuenta que Dios tenía propósitos grandes con él. Pero su orgullo, su desobediencia, lo que Saúl hace, nosotros miramos a través de la palabra de Dios que después de que Dios pudiera decir, no hay otro como él, y que el pueblo se alegrara. Mire, Saúl comete faltas delante de Dios. Y lo vemos en el versículo 13, versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Él no podía ofrecer un holocausto porque este ministerio era para los sacerdotes. Él ofreció sacrificio cuando esa función era exclusiva de los sacerdotes. Él estaba tomando el lugar que no le pertenecía. Segundo, prohibió comer a su ejército comer antes de la victoria. ¿Quién era él para prohibirle al pueblo? ¿Quién era él para decirle hasta que derrotemos entonces vamos a comer? Mire toda la insensatez que empezó a ver en este hombre. ¿Por qué? Porque se olvidó que la victoria era de Dios. Cuando nosotros miramos a través de la vida de Saúl, podemos mirar cómo este hombre desobedece a Dios en el asunto de Amalek. Dios le manda a que él termine con todo.
y con todos. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en el capítulo 15, versículos 2, dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. La instrucción, la orden era tan clara que no había por qué dudar, pero Saúl perdona la vida de Amalec. Nosotros comenzamos a mirar tantas faltas en Saúl. ¿Por qué? Porque desobedece a Dios. Es él el que decide desobedecer a Dios. ¿Qué estamos nosotros decidiendo? Cuando nosotros miramos a través de la vida de David, una vida completamente diferente. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos al capítulo 16, nos encontramos a un hombre que la palabra de Dios dice en el versículo 11: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Cuando miramos a David, miramos a un hombre que es también trabajador y responsable, pero que es un pastor de ovejas. Ahora, ¿por qué llama la atención a mi vida este hombre? Sabe que muchas veces cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos encontramos que en muchas ocasiones la palabra de Dios se asimila a nuestra vida o a la vida de los que hemos convivido. Cuando nosotros miramos a David, miramos a su padre Isaí, que no está interesado por él. Mire, el profeta Samuel fue a ungir al rey y Dios le dice que tiene que invitar a la familia de Isaí, a todos sus hijos, porque ahí está el rey. Cuando Samuel llega, todos conocen la historia, yo lo sé. Cuando Samuel llega, le dice, ¿verdad?, que vaya él y sus hijos con él a ofrecer el holocausto. El pueblo le pregunta: ¿qué has venido? ¿Es de paz? Él dice: es de paz. Respondiendo en el versículo 5, si me quieren seguir en el versículo 16, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Mire, imagínese usted pertenecer a una familia donde van a ir a una fiesta y a usted no lo inviten. Imagínese que usted pertenece a una familia y el papá reciba la invitación de asistir a una fiesta, pero a usted lo hacen menos. Isaí se lleva a sus hijos. Santificar era que se tenían que bañar, lavar sus ropas, tenían que prepararse. ¿Y dónde estaba entonces el hijo menor? ¿Dónde estaba David? Usted como padre, ¿usted cree que se le va a olvidar su hijo? ¿Usted podría irse a una fiesta y dejar al hijo trabajando? Eso pasa. Y cuando nosotros miramos y hablamos a veces con la gente o con las personas que no conocen de Dios y usted les trae el evangelio, a veces le dicen: si Dios es bueno, ¿por qué permitió que mis padres me menospreciaran? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que abusaran de mí? Usted se encuentra con esas palabras y no sabe qué decir. Porque es gente que viene lastimada, es gente que no conoce de Dios.
Por eso, niños, cuando nos hagan menos nuestros padres, necesitamos saber que hubo alguien ahí también en el pasado que por alguna razón le hicieron menos. Tal vez porque era muy pequeño, tal vez porque no sabía hacer las cosas bien, no lo sé. Pero me dice la palabra de Dios que Isaí fue con sus hijos. Y aconteció cuando ellos venían a presentarse delante de Samuel, Samuel ve a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Aún Samuel me estaba mirando por la apariencia. Y dice que Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Usted se da cuenta de la importancia de esas palabras? Cómo nos han mirado algunos, cómo nos han menospreciado en algunas ocasiones, en nuestros trabajos o a lo mejor en la calle, no lo sé. Pero yo me atrevo a pensar que alguna vez hemos sido menospreciados. Pero Dios no mira nuestra apariencia. Además, lo más maravilloso que yo le digo a Dios, lo más bonito es que en la eternidad yo voy a ser completamente bella, porque voy a ser transformada. Voy a ser transformada. Esto es un momento. Muchas veces nos criticaron por ser chaparritos, nos critican por ser morenitos, pero vamos a ser transformados. Muchas veces se burlaron de nosotros porque teníamos el pelo largo, porque teníamos el pelo corto, porque tiene mucho, porque tiene poco. Mi nena siempre quiere traer un montón de trenzas porque quiere el pelo chino. Yo lo quiero lacio. Y muchas veces estamos inconformes con lo que tenemos, pero nos damos cuenta que lo que Dios mira es el corazón. Es el corazón. La palabra de Dios dice que entonces llamó Isaí a Abinadab, su segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y así pasó al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto. Imagínense, Isaí pasa al sexto, el séptimo, y no es. ¿Por qué se le olvidó? ¿Dónde estaba su hijo? Y sabe que cuando llaman a David, ya no hay tiempo para bañarse, no hay tiempo para lavar las ropas. Él viene así del campo de cuidar las ovejas. Por eso dice la palabra en el versículo 12: y envió por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Mire qué hermoso. ¿Cómo venimos delante de Dios? ¿De qué manera venimos delante de Dios? Muchos venimos lastimados, muchos venimos heridos, muchos de nosotros tuvimos que venir señalados. A muchos nos menospreciaron. Pero Dios no es que Dios no haya mirado eso, al contrario. Dios nos dice: si ellos te menosprecian, yo te doy el valor. Y cuando usted está en Dios, mire, usted sabe que es alguien especial. Usted puede darse cuenta, aunque le hayan dicho que no era especial, que tal vez que no era deseado. Dios le dice: yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te conocía, te formé con un propósito específico. Todos hemos sido formados con un propósito. Todos tenemos un propósito. El de todos nosotros es poder dar testimonio de que creemos en un Dios grande y poderoso. Nosotros miramos a través de la palabra de Dios cómo estos hombres de Dios lo conocen. Escuchan a Dios.
Pero sabe que David hizo la voluntad de Dios. Ahora usted me dirá, él no cometió errores. Claro que cometió errores. Cometió muchos errores. Pero la diferencia es que él se podía arrepentir, humillar delante de Dios. Cuando nosotros miramos su vida, nos damos cuenta cuán precioso es poder mirar a través de la palabra de Dios y saber que hay un Dios que puede darnos el valor que aún las otras personas no lo reconozcan. Mire, David era tan menospreciado que aún cuando va a mirar a sus hermanos cuando están frente a los filisteos y él les lleva la comida por obedecer a su padre. Su padre, ¿verdad? Le manda a que vaya a ver a sus hermanos y le traiga sus ropas. Era como una señal de que, como una foto de que estaban bien. Ahora nosotros vamos y tómale una foto para ver cómo está. En ese tiempo no era posible eso, pero se pedían ropas. Entonces la palabra de Dios nos dice que cuando él llega y mira y escucha lo que está pasando, él se pone como a investigar lo que está sucediendo y él empieza a sentir ese celo, ese amor por Israel, esa seguridad de que si Dios está con ellos, él peleará por ellos. Pero la palabra de Dios nos dice en el capítulo 17, versículo 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Mire lo que dice este varón: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. Aún sus hermanos le menospreciaban. Aún sus hermanos le decían: yo conozco tu soberbia. Lo que David estaba hablando no era soberbia, no era orgullo. Era la seguridad de que conocía a Dios, sabía de Dios, sabía que el Dios de Israel era el poderoso. Alguien en unas semanas atrás, cuando teníamos la semana de oración, me llamaba la atención de una hermana orando y diciendo: si te conociéramos, estaríamos apasionados de ti. Cuando nosotros conocemos a Dios, nos apasionamos, deseamos conocerle, deseamos hacer su voluntad en lo que Él nos pone. ¿Por qué? Porque amamos su obra, porque sabemos que Él está dispuesto a perdonar a todo aquel que viene a Él. Él me perdonó a mí, Él le perdonó a usted, por eso estamos aquí. Mire, hermano, cuando nosotros miramos a través de estos dos varones, cuando nosotros miramos estas vidas, podemos darnos cuenta todo lo que Dios hizo a través de ellos. Cuando nosotros vamos al versículo 18, 7, mire cómo las mujeres cantaban y danzaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Pero usted cree que a Dios le impresionaban los 1000 o los 10,000? Para Dios eran sus hijos. Tal vez nosotros no tenemos un ministerio grande. Tal vez nosotros no hacemos aquello que no cantamos tan bonito como nuestros hermanos. Ni siquiera podemos cantar tan bonito. Yo le decía a un hermano: me gusta cuando cantan y mueven sus dedos y hacen todo. O sea, cuando los mira usted alabar a Dios de una manera tan especial, que uno quisiera tener esa facilidad, pero no la tiene. Pero usted cree que por eso somos menos delante de Dios. Si usted lo cree así, déjeme decirle que está equivocado.
No importa cuánta teología sepa usted, no importa cuánta homilética sepa usted, no importa todo lo que usted sepa, si no agradamos a Dios, no vale nada. Si nosotros no le rendimos a Dios, nuestra vida no vale nada. Necesitamos rendir nuestra vida a Dios y así comenzaremos a tener esa pasión por la palabra y así podemos tener esa hambre de la palabra, porque aquí está la vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Cuando nosotros comencemos a desear de una manera que el Señor lo desea, entonces el Señor nos va a bendecir. Él nos llamó. A Saúl lo llamó de una familia donde lo reconocían y lo amaban. A David lo llama de una familia donde lo llamaban cuando lo necesitaban. ¿De dónde Dios nos llamó? ¿Dónde Dios nos llamó? ¿De dónde nos sacó? ¿De la idolatría? ¿De dónde Dios rescató nuestra vida? De la religión, cuando creíamos que solo nuestra religión salva. Algunos nos sacó de la tristeza, donde nadie daba nada por nosotros, donde nadie hubiese ofrecido nada por nosotros. Yo le digo al Señor: Señor, cuánto amor puede haber en ti. Porque mis padres no conocían a profundidad mis pensamientos y lo que yo era. Mi pastor no lo conocía. Mis amigos no lo conocían, pero tú me conocías y me amaste. Él nos amó, queridos hermanos. ¿De dónde nos sacó? ¿Para qué nos sacó? Saúl lo sacó de una familia para ponerlo por rey. A David lo saca de una familia común para ponerlo como rey. A nosotros nos ha llamado reyes y sacerdotes. ¿Qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto valoramos esta salvación tan grande? Niños, Dios tiene sus planes maravillosos con cada uno de ustedes. Dios desea bendecir su vida. Cada uno de los adolescentes desea Dios, ¿verdad?, que conozcan su palabra y así le puedan obedecer. Que ustedes puedan reconocer a Dios en todo momento, en todas las situaciones de su vida, puedan entregarle toda su confianza a Dios. Cuando tienen que pasar una materia, cuando tienen que escoger a sus amigos. Y no quiero decir con esto que van a alejar a todos, pero sí el hecho de saber con quién se relacionan y a quién tienen que llamar amigo y a quién le tienen que presentar a Cristo como su Salvador. Cuando nosotros miramos así a Dios, mire, Dios se va a glorificar en su vida. Cuando nosotros le creemos a Dios, Él nos ama. Yo no sé de dónde Dios lo sacó. Yo no sé de dónde Dios lo miró, pero sí sé de dónde Dios me sacó. Pero sí sé que Dios transformó mi vida. Sí sé que la paz que hay en mi corazón sobrepasa todo entendimiento. Mire, este hombre llamado David escribió salmos tan hermosos con una seguridad como diciendo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Por qué pudo escribir aunque mi padre y mi madre me dejaran? Yo podría especular por lo que acabamos de leer. Pero ¿sabe una cosa? Ahora yo sé que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Con todo Jehová nos recogerá, querida iglesia. Solo necesitamos creerle. Solo necesitamos estar convencidos de que Dios es real y nos escogió con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Caminar para Dios. Que el Señor les bendiga.